Suma Teológica, parte tercera. Cuestión 53. Sobre la resurrección de Cristo. Comenzamos ahora a tratar de lo que pertenece a la exaltación de Cristo. Shipwise, primero, de su resurrección. Segundo, de su ascensión. Shitoshi 57. Tercero, de su asentamiento a la derecha del Padre. Q 58. Cuarto, de su poder judicial. Kyakus 59. Sobre lo primero se plantean 4 temas de reflexión. Primero, sobre la propia resurrección de Cristo. Segundo, sobre la cualidad del resucitado. Quitos 54. Tercero, sobre la manifestación de la resurrección. Qui 55. Cuarto, sobre su causalidad. Q 56. Acerca de lo primero se plantean 4 problemas. Sobre la necesidad de su resurrección, sobre el tiempo, sobre el orden, sobre la causa. Artículo 1. ¿Fue necesario que Cristo resucitase? Lat. Objeciones por las que parece no haber sido necesario que Cristo resucitase. 1. Dice el Damasceno, en el libro cuarto: la resurrección es un levantarse por segunda vez del cuerpo animal que se corrompió y cayó, pero Cristo no murió por causa del pecado, ni se corrompió su cuerpo, como es manifiesto por lo dicho anteriormente. Kuna 15a, Inq 51a, Stri. Luego no le conviene propiamente resucitar. Tso, aún más. Cualquiera que resucita es promovido a algo más alto, porque levantarse equivale a moverse hacia lo alto. Ahora bien, el cuerpo de Cristo, después de su muerte, permaneció unido a la divinidad, y de esta manera no pudo ser promovido a algo más alto. Luego no le competía resucitar. Todo lo hecho tocante a la humanidad de Cristo se ordena a nuestra salvación, pero para nuestra salvación era suficiente la pasión de Cristo, por la que hemos sido liberados de la culpa y de la pena, como es claro por lo dicho antes. 49a, 1 y a 3. Luego no fue necesario que Cristo resucitase de entre los muertos. Contra esto está lo que se dice en Lesque 24:46. ¿Era necesario que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos? Respondo. Fue necesario que Cristo resucitase por 5 motivos. Primero, para recomendación de la justicia divina, que es la encargada de exaltar a los que se humillan por Dios, según aquellas palabras de Lec 1:52. Derribó a los poderosos de su trono, y exaltó a los humildes. Así pues, al haberse humillado Cristo hasta la muerte de cruz, por caridad y por obediencia a Dios, era necesario que fuese exaltado por Dios hasta la resurrección gloriosa, por lo que en el Sal 138,2 se dice de su persona: tú conociste, esto es, aprobaste mi sentarme, es decir, mi humillación y mi pasión y mi resurrección, lo que equivale a mi glorificación por la resurrección, como lo expone la glosa. Segundo, para la instrucción de nuestra fe, por su resurrección, efectivamente, fue confirmada nuestra fe en la divinidad de Cristo porque, como se dice en Dusna Corters 13:4, aunque fue crucificado por nuestra flaqueza, está sin embargo vivo por el poder de Dios, y, por este motivo, se escribe en Primera Cor 15, 14. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, y vana es nuestra fe. Y en el Sal 29:10 se pregunta: ¿qué utilidad habrá en mi sangre? Esto es, en el derramamiento de mi sangre, mientras desciendo, como por unos escalones de calamidades, a la corrupción. Como si dijera: ninguna, pues si no resucita al instante, y mi cuerpo se corrompe, a nadie predicaré, a nadie ganaré, según expone la glosa. Tercero, para levantar nuestra esperanza, pues al ver que Cristo resucita, siendo Él nuestra cabeza, esperamos que también nosotros resucitaremos, de donde en Prenocor 15:12 se dice: si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo algunos de entre vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Y en Job 19:25, 27 se escribe: yo sé,
es claro que por la certeza de la fe, que mi Redentor, esto es, Cristo, vive, por resucitar de entre los muertos, y por eso resucitaré yo de la tierra en el último día. Esta esperanza está asentada en mi interior. Cuarto, para instrucción de la vida de los fieles, conforme a aquellas palabras de Rom 6:4. Como Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y debajo, 9:11. Cristo, al resucitar de entre los muertos, ya no muere. Así, pensad que también vosotros estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios. Quinto, para complemento de nuestra salvación, porque, así como por este motivo soportó los males muriendo para librarnos de ellos, así también fue glorificado resucitando para llevarnos los bienes. Según aquel pasaje de Rom 4:25, fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. A las objeciones 1. Aunque Cristo no cayó por causa del pecado, cayó, sin embargo, a causa de la muerte, pues, como el pecado es la caída de la justicia, así también la muerte es la caída de la vida. Por lo que puede entenderse de la persona de Cristo lo que se dice en Miquí 7:8. No te alegres, enemiga mía, acerca de mí, porque caí. Me levantaré. Igualmente también, aunque el cuerpo de Cristo no fue desintegrado por la incineración, la separación entre su alma y su cuerpo fue, no obstante, una especie de desintegración. La divinidad estaba unida al cuerpo de Cristo, después de la muerte, con la unión personal, pero no con la unión de la naturaleza, a la manera en que el alma está unida al cuerpo como forma a fin de constituir la naturaleza humana, y por eso, al estar el cuerpo unido al alma, fue promovido a un estado más alto de naturaleza, pero no a un estado más alto de la persona. Hablando con propiedad, la pasión de Cristo obró nuestra salvación en cuanto al alejamiento de los males. En cambio, la resurrección lo hizo como inicio y ejemplar de los bienes. Artículo 2. ¿Fue conveniente que Cristo resucitase al tercer día? Lato objeciones, por las que parece no haber sido conveniente que Cristo resucitase al tercer día. 1. Los miembros deben ser conformes con la cabeza. Ahora bien, nosotros, que somos miembros de Cristo, no resucitamos de la muerte al tercer día, sino que nuestra resurrección se aplaza hasta el fin del mundo. Luego parece que Cristo, por ser nuestra cabeza, no debió resucitar al tercer día, sino que su resurrección debió diferirse hasta el fin del mundo. En Act 2:24 dice Pedro que era imposible que Cristo fuera retenido por el infierno y por la muerte, pero mientras uno está muerto, es retenido por la muerte. Luego, da la impresión de que la resurrección de Cristo no debió aplazarse hasta el tercer día, sino que debió resucitar al instante, en el mismo día, especialmente cuando la glosa, antes citada, dice que no hay ninguna utilidad en el derramamiento de la sangre de Cristo, si no resucita al momento. Parece que el día comienza con la salida del sol, que con su presencia origina el día, pero Cristo resucitó antes de la salida del sol, pues en Job 20:1 se dice que el primer día de la semana, María Magdalena vino al sepulcro de madrugada, cuando todavía era de noche. Y entonces ya había resucitado Cristo, porque continúa, y vio la piedra quitada del sepulcro. Luego Cristo no resucitó al tercer día. Contra esto está lo que se dice en Mt 20:19. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le flagelen y le crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Respondo, como acabamos de decir, a 1. La resurrección de Cristo fue necesaria para instrucción de nuestra fe, y nuestra fe recae tanto en la divinidad como en la humanidad de Cristo, pues no basta creer una cosa sin la otra, como es manifiesto por lo dicho anteriormente. Q. 4, 7 y 8. Y por eso, para confirmar la fe en su divinidad, convino que resucitase pronto, y que su resurrección no se aplazase hasta el fin del mundo, y para que se hiciese firme la fe en su humanidad y en su muerte, fue necesario que mediase un intervalo entre su muerte y su resurrección, pues si hubiese resucitado inmediatamente después de la muerte,
podría dar la impresión de que ésta no fue real, y por consiguiente, tampoco la resurrección. Pero para poner en claro la verdad de la muerte de Cristo, bastaba con que su resurrección se difiriese hasta el tercer día, pues no acontece que en este espacio de tiempo dejen de aparecer algunas señales de vida en el hombre que, tenido por muerto, vive sin embargo. Por la resurrección al tercer día se avalora la perfección del ternario, que es el número de todas las cosas, como que contiene el principio, el medio y el fin, como se dice en Idecoelo. Místicamente muestra también que Cristo con su sola muerte, a saber, la corporal, que fue luz por su bondad, destruyó nuestras dos muertes, esto es, la del cuerpo y la del alma, que son tenebrosas por causa del pecado, y por ese motivo permaneció muerto un día entero y 2 noches, como escribe Agustín en Cuarto de Trin. Por eso también se da a entender que, con la resurrección de Cristo, comenzaba la tercera era, pues la primera fue la anterior a la ley, la segunda, la de la ley, la tercera, la de la gracia. Con la resurrección de Cristo empieza asimismo el tercer estado de los santos, porque el primero tuvo lugar bajo las figuras de la ley, el segundo, en la verdad de la fe, el tercero se producirá en la eternidad de la gloria, a la que Cristo dio principio con su resurrección. A las objeciones, 1. La cabeza y los miembros son conformes en la naturaleza, pero no en el poder, pues el poder de la cabeza es superior al de los miembros, y, por tal motivo, para demostrar la excelencia del poder de Cristo, fue conveniente que Él resucitase al tercer día, aplazándose la resurrección de los demás hasta el fin del mundo. Todo. La retención implica cierta coacción, pero Cristo no era retenido atado por necesidad alguna de la muerte, sino que estaba libre entre los muertos. Se tomó a Sefer, Sal 86. Y por esto permaneció algún tiempo en la muerte, no como retenido, sino por propia voluntad, mientras juzgó que eso era necesario para instrucción de nuestra fe, y se dice que se hace al instante lo que se realiza en un corto espacio de tiempo. 3. Como antes se expuso, Conto 51 a 4 ad 1 y 2, Cristo resucitó hacia el amanecer, cuando ya clareaba el día, para dar a entender que con su resurrección nos impulsaba hacia la luz de la gloria, así como murió al atardecer, cuando el día tiende a las tinieblas, para significar que, mediante su muerte, destruía las tinieblas de la culpa y de la pena, y, sin embargo, se dice que resucitó al tercer día, entendiendo éste como un día natural, el que comprende el espacio de 24 horas, y como dice Agustín en Ave de Trin, la noche que se prolonga hasta el amanecer en que se anunció la resurrección de Cristo, pertenece al tercer día, porque Dios, que dijo que brillase la luz en las tinieblas, a fin de que, por la gracia del Nuevo Testamento y por la participación en la resurrección de Cristo, oyésemos, fuisteis algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. F. 5:8, en cierto modo nos manifiesta que el día tiene su principio en la noche, pues así como los primeros días, a causa de la futura caída del hombre, se cuentan desde la luz hasta la noche, así también estos, por causa de la reparación del hombre, se cuentan desde las tinieblas a la luz, y así resulta claro que, incluso si hubiera resucitado a medianoche, se podría decir que había resucitado al tercer día, entendiendo éste por el día natural, pero, habiendo resucitado al amanecer. Se puede decir que resucitó al tercer día incluso tomando el día como día artificial, el que es producido por la presencia del sol, porque el sol comenzaba ya a iluminar la atmósfera, por lo que también en Mac 16:2 se dice que las mujeres vinieron al sepulcro salido ya el sol, lo cual no es contrario a lo que dice Juan. Cuando todavía era de noche, JN 21, pues, como dice Agustín en el libro de Consensu Evang, cuando nace el día, los vestigios de las tinieblas tanto más desaparecen cuanto más fuerza va tomando la luz, y lo que dice Marcos, salido ya el sol, Mac 16:2, no debe entenderse como si el sol se dejase ver ya sobre la tierra, sino como aproximándose a aquellas regiones
Artículo 3. ¿Fue Cristo el primero en resucitar? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no fue el primero en resucitar. Juan. En el Antiguo Testamento se lee que Elías y Eliseo resucitaron a algunos muertos. CFF 1 Re 17:19, 2 Re 4,32. Conforme a aquel pasaje de Heb 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos resucitados. Igualmente Cristo, antes de su pasión, resucitó 3 muertos, cf. Empt 9:18, LC 7:11, Gen 11. Luego Cristo no fue el primero de los resucitados. 2. En MT 27:52 se cuenta, entre otros milagros acaecidos a la hora de su pasión, que se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Luego Cristo no fue el primero de los resucitados. 3. Así como Cristo, por medio de su resurrección, es causa de la nuestra, así también, por su gracia, es causa de nuestra gracia, según aquellas palabras de Junne 1:16. De su plenitud hemos recibido todos, pero temporalmente. Otros tuvieron la gracia antes que Cristo. Como sucedió con todos los padres del Antiguo Testamento, luego también algunos alcanzaron la resurrección corporal antes que Cristo. Contra esto está lo que se dice en Mincor 15:20. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que duermen, porque, comenta la glosa, resucitó el primero en el tiempo y en la dignidad. Respondo, la resurrección es la vuelta de la muerte a la vida, pero son 2 los modos en que uno es arrancado de la muerte. 1. Cuando esa liberación se limita a la muerte actual, de suerte que alguien comienza a vivir de cualquier manera, después de haber muerto. Otro, cuando alguien es librado no solo de la muerte, sino también de la necesidad y, lo que es más, de la posibilidad de morir. Y esta es la resurrección verdadera y perfecta, porque mientras uno vive sujeto a la necesidad de morir, en cierto modo le domina la muerte, según aquellas palabras de Rom 8:10. El cuerpo está muerto por causa del pecado, y lo que es posible que exista, existe de algún modo, esto es, potencialmente. Y así resulta evidente que la resurrección que solo libra a uno de la muerte actual es una resurrección imperfecta. Hablando, pues, de la resurrección perfecta, Cristo es el primero de los resucitados, porque al resucitar fue el primero de todos en llegar a la vida enteramente inmortal, conforme a aquellas palabras de Rom 6:9. Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere, pero con resurrección imperfecta, algunos resucitaron antes que Cristo, para demostrar de antemano, como una señal, la resurrección de aquel. A las objeciones 1, da resuelta con lo que se acaba de exponer en la solución, porque tanto los que resucitaron en el Antiguo Testamento como los que Cristo resucitó, volvieron a la vida para volver a morir. Sobre los que resucitaron con Cristo hay 2 opiniones. Algunos sostienen que volvieron a la vida como para no volver a morir, pues sería para ellos mayor tormento tener que volver a morir que no haber resucitado. Y en este sentido habría que entender, como escribe Jerónimo in Mat, el que no resucitaron antes de que resucitase el Señor. Por esto dice también el evangelista que, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. MT 27:53. Pero Agustín, en la epístola a Devodium, al citar esta opinión, dice: sé que algunos opinan que, en el momento de la muerte de Cristo el Señor, fue otorgada a los justos una resurrección de la misma clase que la que a nosotros se nos promete para el fin del mundo, pero si no volvieron a morir, despojándose de sus cuerpos, habrá que ver el modo de entender cómo es Cristo, el primogénito de los muertos. Col 1:18. Si le precedieron tantos en una resurrección de esa clase, porque, si se responde que esto se dice por anticipación, de modo que se entienda que los sepulcros se abrieron a causa del terremoto acaecido mientras Cristo pendía de la cruz, pero que los cuerpos de los justos no resucitaron entonces, sino una vez que Él resucitó primero, todavía queda esta dificultad:
¿cómo aseguró Pedro que había sido predicho, no de David, sino de Cristo, que su carne no vería la corrupción, puesto que se conservaba entre ellos el sepulcro de David, y no los convencería, si el cuerpo de David ya no estaba allí? Porque, aunque hubiese resucitado antes, apenas muerto, y su carne no hubiese experimentado la corrupción, se hubiera podido conservar su sepulcro. Por otra parte, parece duro que David, de quien desciende Cristo, no figurase en aquella resurrección de los justos, en caso de que les hubiese sido otorgada la resurrección eterna. Peligraría también lo que se dice de los antiguos justos en la carta a los Hebreos, para que sin nosotros no llegasen ellos a la perfección. Heb 11:40. En caso de queja, entonces, hubiesen logrado la incorrupción de la resurrección, que a nosotros se nos promete para perfeccionarnos al fin del mundo. Así pues, da la impresión de que Agustín piensa que resucitarían para volver a morir. Y en esta línea parece que va también lo que dice Jerónimo, in Mat. Como resucitó Lázaro, así también resucitaron muchos cuerpos de los santos para manifestar al Señor resucitado, aunque en un sermón de Assumptione lo deja en la duda. No obstante, los argumentos de Agustín parecen mucho más poderosos. 3. Así como los acontecimientos que precedieron a la venida de Cristo fueron una preparación con miras a Él, así también la gracia es una disposición para la gloria, y por este motivo, todo lo que atañe a la gloria, bien en cuanto al alma, como la perfecta fruición de Dios, bien en cuanto al cuerpo, como la resurrección gloriosa, debió existir temporalmente primero en Cristo, como en el autor de la gloria, pero convenía que la gracia se hallase primeramente en las cosas que se ordenaban a Cristo. Artículo 4. ¿Fue Cristo causa de su resurrección? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no fue causa de su propia resurrección. Juan. No es causa de su propia resurrección cualquiera que es resucitado por otro, pero Cristo fue resucitado por otro, según aquellas palabras de Act 2:24, a quien Dios resucitó, librándole de los dolores del infierno. Y Rom 8:11, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales, etc. Luego Cristo no es causa de su resurrección. No se dice que uno merezca o que pida a otro aquello de lo que él mismo es causa. Pero Cristo, con su pasión, mereció la resurrección, pues, como dice Agustín, in loan, la humildad de la pasión es el mérito de la gloria de la resurrección. Incluso el propio Cristo pide al Padre que le resucite, según el Sal 40:11. Pero tú, Señor, ten misericordia de mí y resucítame. Luego Cristo no fue causa de su resurrección. 3. Como demuestra el Damasceno, en el libro cuarto, la resurrección no es propia del alma, sino del cuerpo, que sucumbe por la muerte. Ahora bien, el cuerpo no fue capaz de unir así el alma, porque ésta es más noble que él. Luego lo que resucitó en Cristo no pudo ser causa de su resurrección. Contra esto está lo que dice el Señor, en Joten 10:17, 18. Nadie me quita mi alma, sino que la entrego yo mismo y vuelvo a tomarla. Pero resucitar no es otra cosa que volver a tomar el alma. Luego parece que Cristo resucitó por su propia virtud. Respondo, como antes hemos expuesto, Kib Coentab 2 y 3. Por la muerte no se separó la divinidad ni del alma de Cristo ni de su cuerpo. Así pues, tanto el alma de Cristo muerto como su cuerpo pueden considerarse de dos maneras. Una, por razón de la divinidad, otra, por razón de su naturaleza creada. Por consiguiente, de acuerdo con el poder de la divinidad, tanto el cuerpo reasumió el alma de la que se había separado, como reasumió el alma el cuerpo del que se había despojado. Y esto es lo que se dice de Cristo en 2 Cor 13:4. Pues aunque fue crucificado por nuestra debilidad, vive, sin embargo, por el poder de Dios. En cambio, si consideramos el cuerpo y el alma de Cristo muerto de acuerdo con el poder de la naturaleza creada, no pudieron volver a unirse el uno con el otro, sino que fue necesario que Dios resucitase a Cristo. A las objeciones 1. El Padre y el Hijo tienen una misma virtud y operación divina, de donde se sigue esta doble realidad, que Cristo fue resucitado por la virtud del Padre,
y por la suya propia, tú. Cristo orando pidió y mereció su resurrección en cuanto hombre, pero no en cuanto Dios. 3. El cuerpo, según su naturaleza creada, no es más poderoso que el alma de Cristo, pero sí lo es conforme a su naturaleza divina, y el alma, a su vez, en cuanto unida a la divinidad, es más poderosa que el cuerpo considerado según su naturaleza creada. Y por tanto, según el poder divino, el cuerpo y el alma se reasumieron mutuamente, pero no según el poder de la naturaleza creada.